Buenas noches y bienvenidos a La Silla Roja, que en esta ocasión recibe a un hombre ampliamente conocido, de trayectoria académica, intelectual, política, muy reconocida en México y en el extranjero. Un hombre que ha estado desde su juventud siempre en los temas de la política nacional e internacional, siempre con una visión crítica y con hoy la pretensión de ser candidato independiente a la presidencia de la República. Fue el primero, hay que decirlo, que además recurrió a los instrumentos legales en México y en el extranjero para conseguir finalmente que se reconociera su derecho a ser un candidato independiente a la presidencia de México. Me refiero a el doctor Jorge Castañeda, quien está con nosotros. Jorge, gracias. Gracias, Alejandro, por invitar. Al contrario, señor. Carlos, hola, ¿cómo estás, Alejandro? Bien. Jorge, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo te va? Pues muchos temas. Primero, ¿por dónde empezamos? Ahora sí la popularidad del presidente, el libro, la candidatura que estás buscando para ser presidente por la vía independiente. A mí me llama mucho la atención y creo que ese es un mérito que se te va a reconocer siempre, que fuiste quien puso el dedo, se propuso ser candidato independiente, recurriste a las instancias legales cuando se te fue negado y ganaste, y hoy tienes la posibilidad. Bueno, la tengo yo, Alejandro, y la tienen Y la tiene cualquiera, sí. La tiene cualquiera para la presidencia, pero también para gubernaturas estatales, para diputaciones federales, para el Senado en el 2018, para la Ciudad de México, perdón. Todo eso ya es una realidad. Ya ganan, pierden, les va bien, les va mal. Esa es una discusión distinta. Esto es el resultado de una larga lucha, en efecto, que yo inicié, pero en la que participaron muchísimos otros. Y no hubiera llegado a este resultado a partir del 2014 si no hubiera sido la lucha de muchísima gente. Y que me parece que es un elemento adicional muy positivo, no más, pero no menos, en la democracia mexicana, que existe en otros países y que no tenía por qué no existir aquí. Ahora, ya veremos si ese es el cauce que va a encontrar el enorme hartazgo que hay en México con la clase política en su conjunto y en particular con el gobierno del presidente Peña Nieto y con el ambiente que va un poquito más allá del gobierno del presidente Peña. ¿De dónde surge esta inquietud tuya ya de hace tiempo, Jorge? ¿Es de este hartazgo predetectado por tu capacidad para ver lo que habría de pasar, digamos, años posteriores, los años que estamos viviendo ahora? ¿O es, digamos, de una inquietud política como quizá otros actores públicos la han tenido durante tantas décadas? Bueno, yo creo que es una combinación de ambas, Carlos. Es decir, por un lado, yo desde que estuve en el gobierno de Fox, e incluso antes del gobierno de Fox, siempre me sentí muy descontento, muy poco a gusto con los partidos que tenemos, no con los partidos políticos en abstracto, no en el mundo entero durante toda la historia de la humanidad mundial, no, los que tenemos aquí en estos momentos, o en los últimos 15 años. Siempre me sentí muy no a gusto, incómodo, a disgusto con esos partidos y me parecía que debía haber otras opciones para gente que quisiera hacer política. Y además me parecía y me sigue pareciendo que esto es algo muy importante para cualquier democracia, sobre todo a nivel local. Es donde realmente a la larga, donde van a pintar las candidaturas sin partido. Presidencias municipales, en su caso regidurías, delegaciones quizás en la capital, algunos estados que son, por llamarlos así, macrocefálicos, donde en realidad pues no hay tal estado, hay una ciudad y le decidieron Aguascalientes, más, o incluso en el fondo Nuevo León, se enojan los regios, pero que no sean payasos. O sea, es la zona conurbada de Monterrey, punto, no hay más. Le ponen distintos nombres a los pueblos ahí que tienen, pero en el fondo es eso. Bueno. Entonces, por estas dos razones, a mí siempre me pareció que era importante, por principio, y también por, si quieres, conveniencia personal, porque ¿a dónde voy si quiero hacer política? Y yo no quiero a estos partidos y estos partidos no me quieren a mí. ¿Cómo le hago?
sobre todo en un país donde es muy difícil crear un partido. Pero, ok, ya está la posibilidad. Ya está. Ok, las condiciones son las ideales para realmente que una candidatura independiente tenga posibilidades de ganar, en este caso, la presidencia de México. Mira, yo preferiría que fueran un poco menos restrictivas. Por ejemplo, se piden legalmente 900,000 firmas. En realidad se necesitan como 1,300,000 porque te van a tumbar un buen número. Pues se me hace un poquito pesado. Segundo, te dan solo 4 meses para juntarlas, y uno de los 4 es el puente Guadalupe Reyes, que pues no juntas más que crudas. En esos, o sea, diciembre de 2017, enero de 2018. Está incluido, entonces, bueno, pues eso podría ser un poco más largo el periodo. No puedes gastar más que X cantidad de dinero durante el periodo de obtención de firmas, de recolección de firmas. Y eso lo dificulta mucho porque tienes que repartir las firmas por lo menos en 17 entidades federativas, o sea, tienes que ir a otra parte. No lo puedes hacer todo en la Ciudad de México o en el Estado de México. Bueno, ¿y cómo llegas a Tijuana? Pues a menos que te vayas caminando en avión. Ese gasto te lo contabilizan y te lo limitan. Bueno, entonces, ¿cómo demonios? Y la diferencia con lo que tienen los partidos, bueno, es abismal. Es una cantidad de lana que tienen los partidos y no tienen esa necesidad de juntar las firmas. Entonces, a mí me parece que todavía hay tiempo para que haya una reforma electoral para el 18, que obviamente no se limite a esto de los requisitos para las candidaturas independientes, pero que debe incluir relajarlos un poquito, o sea, que no sea todo a contracorriente, todo así con tirabuzón, que lo faciliten. ¿Cuál es la lógica de dificultarlo? ¿Estás trabajando en esa reforma? ¿Vas a trabajar? He escrito cositas, hablo con amigos, amigas que están metidas en esto, con diputados, con senadores. Yo tengo la esperanza que haya una reforma que tenga 3 patas. Esta primera de las candidaturas independientes, sobre todo la segunda vuelta para la elección presidencial, que me parece indispensable, y 3, un cambio en el sistema de comunicación política para desespotizar todo esto que viene y juntar esos tiempos para debates o para spots mucho más largos. Es que la gente se va a aburrir si son 5 minutos. Pues si tú no puedes entretener a alguien durante 5 minutos y se te aburren, pues no mereces ser, qué sé yo, delegado o presidente municipal de Naucalpan, no tengo idea. No puede ser tan difícil. 30 segundos no vas a poder decir nunca nada. 5 minutos tienes que meterle algo de coco para ver qué quieres decir y decirlo bien, con un creativo que lo haga bien, con todo. O a lo mejor una entrevista. ¿Con quién? Pues con alguien que no va a ser a modo, porque si no, pues también vas a aburrir. Sí, la prueba de que se puede es Donald Trump, ¿no? Que te puede tener ahí varios minutos en la pantalla. Lástima que lo haya hecho él, pero sí se puede. En estos requisitos que tú dices podrían ser idóneos, ¿no? Para una candidatura como la que tú estás presentando, la que presentarías. ¿Solo así, Jorge? ¿Solo con esos requisitos modificados es que lo harás? ¿O aún si no...? No, si decido hacerlo, lo haré en las condiciones que haya. Y no he tomado esa decisión todavía porque necesito poder todavía corroborar una serie de temas, entre otros la obtención de recursos, no solo para las firmas, sino para la campaña. ¿Cómo vas a juntar el dinero? Pues mira, idealmente me gustaría hacerlo a través de muchísimos microdonativos, que es como lo ha hecho, entre otros, Trump, como lo hizo Bernie Sanders en Estados Unidos, en el Partido Demócrata, como lo hizo Obama desde hace muchos años, y con mucha gente lo ha hecho, guardando las proporciones. Un poco lo hizo Pedro Kumamoto en Zapopan. El problema es que Zapopan es una cosita de este tamaño, y pues México es un paisote de vamos a hacer ya 130 millones casi para el 18, ¿no? Sí, una especie como de lo que ahora se llama crowdfunding. Crowdfunding, ¿no? Exacto. Ahora, a ver, es muy difícil. Por ejemplo, la gente de Facebook te dice, en México no hay donativos todavía vía Facebook.
Sí, no tenemos la no cultura. No tenemos esa cultura. Sí. Entonces, en un mundo ideal así me gustaría hacerlo. En el mundo real, pues combinar eso con, digamos, un número mediano de donativos medianos y un número pequeño de donativos grandes, pero dispersando lo más posible los recursos para no asumir compromisos que preferiría o que no quisiera asumir. ¿En tus cálculos ya tienes un esquema? ¿Sí, lo ves posible? Yo creo que es posible si el dinero y los apoyos existen desde una fecha bastante avanzada, no tanto para hacer actos anticipados de campaña, sino para hacer una serie de cosas que pueden llevar a una candidatura, que ayudan a la candidatura si se da, pero que entre tanto van sirviendo para armar estructuras, para subir de reconocimiento, que es importantísimo, es lo más caro, porque López Obrador lleva 15 años, 16, tiene un nivel de reconocimiento recordatorio de 90 y pico de %, pero gente como Anaya, pues que sale todos los días en los spots, pues ha ido subiendo. Margarita Zavala fue primera dama 6 años, pues tiene ya una base muy sólida. Cualquier otro que quiere llegar ahí cuesta muchísimo trabajo, lo vemos en una encuesta ayer, o en fin, estos días de consulta Mitofsky, pues que el pobre Nuño y el pobre Mid, que llevan 9 meses, va a ser un año ya casi, todos los días. Bueno, Mid y yo estamos iguales en la encuesta de Mitofsky, estamos en 30 los dos, pero él sale todos los días. Y además lleva 6, 7 años corridos de secretario de Estado. ¿Qué va a buscar la gente? ¿Qué va a buscar la gente, Jorge, en el año 2017, 18, cuando se acerque la elección? Hay mucho hartazgo, ¿no?, de la ciudadanía en los temas de corrupción, en estos conflictos de interés. Siguen apareciendo cosas que hacen ruido. ¿Crees que la gente se irá por este perfil más moral de alguna persona que de pronto aparezca en el escenario así? ¿Se irá más por quien pueda arreglar supuestamente el desastre económico que algunos dicen está muy presente en México, aunque estamos creciendo más de 2.2, 2.3%? ¿Qué es lo que buscará la gente, el partido, el candidato, el perfil moral? ¿A quién va a buscar? Mira, yo creo, Carlos, que esa es la gran pregunta, es el enigma del 18. ¿Qué es lo que sabemos hoy por encuestas, por otras mediciones, por el estado de ánimo? Recorrí yo una treintena, más de 30 ciudades en estos meses pasados, más de 50 universidades, en fin. Lo sientes también de ese modo, no solo en las encuestas. Uno, la gente sí está harta de todo. No sabe muy bien de qué está más harta, por así decirlo. No sabe muy bien por qué, pero está harta de todo. Ese es un primer dato que tenemos. Dos, eso es un riesgo, ¿no? Es un riesgo para el país muy grande, porque luego no hay nada que les resulte. Sí. La gente no está contenta con nada. Segundo, sí, los candidatos son mucho más importantes que los partidos. Hasta cierto punto. Hay gente que puede, digamos, disociarse de su partido, pero hay unos que ya no lo pueden hacer. A mí me da la impresión que, por ejemplo, cualquiera que vaya a ser el candidato del PRI, le va a resultar imposible disociarse de Peña Nieto y del PRI. Luego hay gente, también sabemos que hay un gran sentimiento antisistémico, más allá de anti-Peña o anti-PRI, no, es anti-todo, antisistémico. Y sabemos también que es casi imposible que alguien del PRI pueda morder ese electorado, ese sentimiento antisistémico, pues no hay cómo. Obviamente que Margarita Zavala tampoco puede, pues es la esposa del expresidente, y no de un expresidente de hace 20 años, de hace 3, 4, o sea, ahí está, es el sistema. Que hay cómo disputarle el voto antisistémico a López Obrador o no. Para mí esa es la pregunta más interesante. Él es el único hasta el momento que lo ha capitalizado. Exacto, y lo ha capitalizado muy bien, falsamente, pero ese es otro tema. Yo creo que son puras mentiras, como su declaración 3 de 3, que sigue sin decirnos de qué vive. Por la falacia es Gana 50,000 pesos hace 10 años, creo. Está bien. ¿Y ¿no? de dónde vienen esos 50,000? Sí. ¿Y paga impuestos o no paga? Yo no vi en la declaración si sí paga o no paga. Sí, no, ¿Y cuánto pagó? ¿Quién le pagó los 50?
La 3 de 3 incluye la fiscal. Claro, la fiscal, ahí se equivocó el IMCO y toda la gente que lo hizo, en realidad no incluye la fiscal, incluye la carátula de acuse de recibo del SAT de que pagaste, no tu declaración como tal. Nadie la ha hecho pública. Yo sí la entregué completita a la fiscal, pero en principio nadie la entrega. Se hacen tontos todos. ¿Qué dice la gente de tu libro en esta gira que has hecho, de estos primeros meses en donde estás presentando la posibilidad de tu candidatura, estas ideas cuando tocas al electorado potencial que estará eventualmente pues quizá votando por ti o por otros personajes que te dicen este hartazgo está a flor de piel, pero no nada más en México, es en el mundo? Es en el mundo, absolutamente, no es un fenómeno estrictamente mexicano, ni mucho menos, está en todas partes, en Brasil, se vio el día de la inauguración de la Olimpiada, en Francia, en Estados Unidos con Trump, pierde a Hogan, espero que pierda, parece España también, o sea, no es un fenómeno estrictamente mexicano. Ahora, bueno, en Inglaterra con el Brexit, claro. Pues yo creo que la gente en México sí ubica, sobre todo en las universidades, que además es un gran activo que tenemos. Los 4 millones, van a ser 5 millones de estudiantes universitarios en México de licenciatura, no de bachillerato. O sea, en edad de votar. En edad de votar, y además ya gente con una educación a medio camino en la educación universitaria, gente que participa, que se informa, que se interesa. O sea, yo los vi, no me los platicaron. Entienden esta ubicación de México en el mundo, entienden las razones del hartazgo. Me contaba el rector de la Universidad Tecnológica de Torreón, uno de los eventos que tuve. Es una universidad pública, como todas las UTES, hay una veintena en el país. Fui a la graduación, le pregunté, ¿cuánta gente ya tiene chamba? En Torreón, que es una ciudad pujante, no va mal. Dice, 60, 70% ya al salir, ya tienen chamba. Digo, ¿y cuánto van a pagar? Dice, pues 6,000 pesos al mes. Un ingeniero. Si quieres, estamos un poquito estirando la definición de ingeniero. Sí, pero muy castigado. Tipo Calderón, que decía que regresábamos 100,000 ingenieros. Pues sí, si incluyes a no sé quién, digo, esas cosas, esas mentiras que a Calderón le encantaban. Pero 6,000 pesos a alguien que le metió 4 años a estudiar ingeniería. No es de 5, pero sí es de 4. Y los papás pues se tuvieron que fletar para mantenerlos. Las cuotas son muy módicas, pero de todos modos hay que pagar la manutención de los chavos, todo lo que tú quieras. 6,000 pesos. Eso explica que muchos jóvenes optan por otros caminos, ¿no? Antes de terminar la carrera, si es que acaso la consideran. Bueno, vamos a una pausa. Estamos platicando con el doctor Jorge Castañeda. Yo quiero regresar un poco a esta ola antisistémica en el mundo y cómo en México nos está afectando y cómo se ve el escenario 2017, 2018 y para adelante con esto y la manera en que López Obrador lo ha ido capitalizando. Estamos con Jorge Castañeda en la silla roja. Volvemos. Sembrábamos nosotros maíz, frijol, decidimos cambiarlas a nopal. Queríamos obtener algo estable, por lo tanto decidimos procesarlo. Tenemos nopal en salmuera, nopal en dulce. El beneficio ya se está incrementando. Queremos pensar en alimentar estados ya de la República, dar esa probada a nivel internacional de nuestro producto y de nuestro México, de nuestras raíces. Un pueblo bien alimentado es un pueblo que produce. Don Eduardo, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Cuarto informe, Gobierno de la República.
Continuamos en la silla roja hoy con el doctor Jorge Castañeda. Hablábamos antes de la pausa de esta corriente antisistémica que está recorriendo el mundo y presente en muchos países de manera muy clara, en otros menos, pero sí reflejando un hartazgo social. Pareciera que la globalización no ha satisfecho muchas expectativas de mucha gente en el mundo, principalmente gente joven, y nosotros no escapamos a eso. Los niveles de aceptación del gobierno de Enrique Peña Nieto, de su trabajo en lo personal, son bajísimos, los más bajos que hayamos visto de un presidente mexicano, y son parte, reflejo de eso, ¿no? Y por otro lado, en el escenario local, vemos a un Andrés Manuel López Obrador que lleva muchos años trabajando esa inconformidad y capitalizándola bien hasta ahora. Como tú decías hace un momento, con argumentos falsos, pero lo está haciendo. Sí. ¿Cuál es el reto para los políticos? ¿Cuál es el reto para alguien que además, por la vía independiente, sin un partido, pretende... Bueno, el reto para mí o para cualquiera que quisiera ser candidato independiente, me parece obvio, es disputarle a López Obrador el voto antisistémico. Partiendo de que el PRI no lo puede hacer, el PAN no lo puede hacer, el propio PRD tampoco lo puede hacer. Son vistos por toda la gente como el sistema, para bien y para mal, pero son vistos como eso. Entonces, decirle a la gente, al electorado, a los jóvenes, a los que están enojados, a los que están hartos, a ver, tienes razón de estar harto, tienes razón de estar incluso desesperado, estás desencantado con los partidos, diputados, los senadores, todo. Tienes razón por muchos motivos. Pero esta salida que te ofrece AMLO no lleva a ningún lado. En cambio, esta otra salida, que es antisistémica también, sí puede llevar a algo mejor. ¿En qué temas? Temas como la corrupción. En todas las encuestas, Alejandro, la corrupción ya está al nivel del empleo y la economía como principal preocupación de la gente. En temas de empleo, en temas de seguridad, en temas de educación, decirle a toda esta gente, hay una alternativa antisistémica a AMLO. Para mí ese es el reto principal. ¿Se puede corregir al sistema? A veces parece que el sistema está tan enfermo que la gente, cuando pondere la posibilidad de un nuevo candidato en adición a Andrés Manuel López Obrador, querrá ver a alguien que yo creo que Andrés Manuel ha logrado hacer muy bien, ¿no? Alguien alternativo a ese perfil. Y es que Andrés Manuel ha logrado hacer que la gente lo vea como alguien cercano, como casi uno de ellos, en la posibilidad de estar ahí en el escenario de lo público y de la política. Y ese es un gran reto, porque la gente te tiene que ver a ti, a cualquiera otro que esté interesado en esta posibilidad, pues te tiene que ver como cercano, como un ciudadano más dentro de la sociedad que quiere estar ahí. Absolutamente, aunque también en México, y no solo en México, desde hace muchísimos años hay un elemento también aspiracional. En todo esto. La gente quiere ver a alguien cercano, que la entiende, que sabe cuáles son sus problemas, pero también que tenga la capacidad para resolverlos, porque si la gente pensara que ella misma tiene la capacidad para resolver sus problemas, pues lo resolvería. Entonces hay un poco esa combinación. Y también hay el tema de las propuestas concretas. La gente sí entiende cuáles son propuestas reales y cuáles no. Por ejemplo, el tema de la corrupción. Yo creo que la gente entiende que López Obrador se ha rodeado desde hace 15 años de colaboradores muy corruptos. Ha sido parte de este sistema corrupto en México. Los vimos en la tele, no nos los platicaron, Alejandro. Sí, claro. O sea, las ligas y todo las aquello. ligas, ahí estaban. Sí. Bueno, el segundo piso y los contratos y las asignaciones directas. Incluso esta declaración 3 de 3 falsa que hace, donde dice que gana 50,000, pero no nos dice de dónde saca los 50,000 pesos. ¿Paga impuestos sobre esos 50,000 o no? Bueno, y podríamos seguir en cada etapa, decir, a ver, ¿cuál es su propuesta contra la corrupción que tanto daña a la gente, sobre todo menos favorecida en el país? Bueno, hay propuestas de todo tipo. Él se opone, por ejemplo, a todo lo que tenga que ver con apoyo internacional para investigar la corrupción en México.
Los otros partidos, por cierto, también. Yo creo que sin el apoyo internacional de la ONU, de la OEA, de la OCDE, es imposible. No podemos en México solos. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque buena parte de la lana que se roba todo el mundo, pues está afuera. Entonces, ¿cómo la vas a buscar? ¿Estarías a favor de un esquema parecido al que hay en Guatemala, por ejemplo? De la CICIG, por ejemplo, tanto en materia de derechos humanos como en materia de corrupción. Por eso se llama de impunidad. Pues impunidad de corrupción, impunidad en derechos humanos. Si hubiera, por ejemplo, este tipo de cooperación, bueno, qué cosa más sencilla ahorita en el lío que se volvió a meter el presidente y la primera dama. Pues la cosa más sencilla, averiguar si el famoso departamento de Miami, de este señor Perdiant, pues si sí están funcionados o no están funcionados. Es muy fácil. Llegas ahí, tocas la puerta, entras a ver y sí hay conexión entre los dos departamentos o no la hay. Hay una sola puerta o no la hay. Hay un tubo de arriba abajo o no lo hay. Pero además de eso, lo que habría que determinar es si este hombre Perdiant es realmente un contratista del gobierno o no, ¿no? Sí, digamos, obviamente sería mucho más grave si es contratista o fue. Si aspira a ser o aspiró a ser, pues ya, digo, también es grave. Pero aunque no fuera, está prohibido, Alejandro, Carlos, tú lo sabes, siendo funcionario recibir favores o regalos. Está prohibido en la ley. Entonces, pues pagar un predial de $29,000, pues digo, no, pues es un favorcito más o menos regular, muy generoso. Oye, Jorge, joven empresario. Regresando al tema que decías ya de, digamos, yo creo que tú tendrás una de las posibilidades más sólidas en el espectro de lo político hacia los siguientes 2 años de armar una agenda de lo que México tendría que ser en sus relaciones con el mundo, en relaciones internacionales. Tú eres un experto, ex canciller de nuestro país. ¿Cuál debería ser ese? Es una de las, creo que, grandes retos, porque ¿cuál debe ser ese camino que debe perseguir México hacia el futuro en un mundo en donde todo el mundo se está atrincherando en estas ideas, en donde el Reino Unido se sale de Europa, o esa es la pretensión ya manifiesta por parte del electorado, en donde existe la posibilidad de que gane Donald Trump en los Estados Unidos y se vaya, digamos, a un enconchamiento de ese perfil global que solíamos conocer de los Estados Unidos? ¿Cuál debe ser el planteo de México frente al mundo como uno de los grandes pilares de una posible candidatura tuya? Bueno, yo creo, Carlos, que en efecto este va a ser un tema central. Gane Trump o no, pero de aquí a 2 años va a ser un tema central, porque México ya es un país tremendamente sensible a lo que pasa en el mundo, porque los empleos en la sociedad mexicana están vinculados a la exportación, al turismo, porque el bienestar de muchísima gente está vinculada a las remesas que vienen de Estados Unidos, a cierto tipo de actividades como el narcotráfico que tienen una vinculación directa con Estados Unidos y de la cual vive muchísima gente. A mí me parece que lo primero que vamos a tener que hacer es plantearle a Estados Unidos y a Canadá en menor medida una agenda mexicana. No la hemos tenido realmente desde que terminó el sexenio de Fox. Calderón tuvo una agenda mexicana, pero era solo el narco. Ayúdame en mi guerra del narco. Iniciativa Mérida. Mérida, nada más. Fox lo ha hecho bien o mal, pero tuvo la agenda migratoria por lo menos. Estuvo luchando, apretando, forzando las cosas. No resultaron. Ya vemos que tampoco le resultaron a Calderón, tampoco le resultó a Peña, tampoco pudo Obama, o sea, no es facilito el asunto. Una agenda donde todos estos temas empiecen a verse de una manera diferente, pero donde México es el que lleva la voz cantante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es muchísimo más importante para nosotros que nosotros lo somos para ellos. Nosotros para ellos pues, somos un país de 20 países importantes. Y en la complejidad que México pueda vivir Estados Unidos si gana Trump o no, porque también Hillary se ha manifestado un poco reacia. En el tema proteccionista. ¿México tendría que hacer algo en el mundo? ¿Asia, Europa? Yo honestamente lo veo difícil. A mí me parece que los esfuerzos de diversificación son muy difíciles, muy costosos. Carlos, me parece que al contrario, quisiéramos más bien
tener una nueva agenda con Estados Unidos de una comunidad económica de América del Norte, de ir perfeccionando todos los elementos del TLC que nunca se arreglaron, que nunca entramos realmente en esa materia por distintos motivos, plantearle una agenda a los Estados Unidos de qué empleos sí pueden venir a México, pero en qué condiciones, cómo hacerle para subir los salarios, elevar los salarios en México, de tal suerte que sí seamos competitivos, todos más competitivos, pero no solo porque pagamos menos en México, sino porque tenemos la productividad del trabajador mexicano, que es elevadísima, pero que no puede seguir trabajando con salarios de miseria, porque la infraestructura la mejoramos notablemente para que esa competitividad del trabajo también se vea complementada por la competitividad de la infraestructura, también por el Estado de Derecho. Al final del día, lo que tenemos que hacer es convencer a los norteamericanos y a los canadienses, pueden venir a invertir en México al doble o al triple de lo que han estado haciendo, porque hay seguridad jurídica. Pero hoy en día, si a ti tú te especializas en estos temas, Carlos, si a ti te pregunta norteamericano, oiga, yo quiero poner una pequeña empresa de 200 empleados en Oaxaca, ¿usted qué me sugiere? ¿Hay seguridad jurídica? ¿Qué le vas a decir? Las garantías evidentemente son muy bajas y los costos de operar en México son más elevados. Aún con eso, para muchas empresas suele ser rentable, ¿no? Sobre todo las que llevan aquí 100 años, por supuesto que sí. O sea, México es un destino interesante, muy atractivo, de inversión, etcétera. Pero no es el único. No es el único y no es suficiente. La industria automotriz, todos hablamos de ella. Hay 725,000 mexicanos que trabajan en la industria automotriz, toda incluida, no solo las armadoras finales, sino las autoparteras, todo lo que tú quieras. Bueno, por un lado es mucha gente, muchísima. Por otro lado, pues somos 125 millones de mexicanos. Claro. O sea, no es tanta gente. Tendríamos que duplicar o triplicar ese número. Ya las grandotas todas están. Solo vamos a aumentar el empleo en la industria automotriz vía autopartes, vía sustitución de importaciones. Finalmente, de eso se trata. Pero no podemos hacer eso si no hay seguridad jurídica, si no hay infraestructura para llevar todo, que paran el tren de Silao a la frontera los 3 maestros. Es que dijiste el concepto clave, Estado de Derecho. Pues sí. Y eso incluye pues, todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana de cualquier persona. Pues ¿no? La justicia cotidiana, ¿no? Claro, que hoy no es una realidad en este país. No. Y es uno de los grandes pendientes y creo yo uno de los retos para los próximos gobernantes. Es el tema central, pero vinculado al bienestar de la gente, porque si no, se vuelve algo muy abstracto y la gente dice, bueno, ¿y a mí qué me importa? ¿Qué es eso de Estado de Derecho? ¿O qué es eso de derechos humanos? ¿O no, peor aún si nada más el Estado de Derecho le aplica a las grandes corporaciones o a los intereses no mayores, a la gente, y no a la gente en los juzgados, en la delegación donde vaya a levantar un acta, con la policía local que no sirve de nada. Estos son los cambios que se necesitan en el país para crecer. Si crecemos, aumenta el empleo, si aumenta el empleo, aumentan los ingresos. Ahora, ¿qué hacer mientras? Yo sí pienso que debemos empezar a discutir algo que se está discutiendo en muchas partes del mundo, Carlos. Algunos lo llaman ingreso básico universal, otros impuesto negativo sobre el ingreso. Es una idea que viene de fuentes conservadoras, de derecha, de Milton Friedman y Hayek desde hace 50, 60 años, y que también han agarrado gobiernos de izquierda, como el gobierno socialista en Francia, como varios gobiernos provincianos en Canadá, en España, etcétera, que le garantiza a toda persona, todo mexicano, un ingreso mínimo, independientemente de qué edad tenga o de dónde viva, o qué ingreso tiene alternativo. El ingreso básico universal, que es una de las ideas, por ejemplo, le daría ese ingreso mensual. A mí me gustaría que pudiera llegar un poquito más arriba del mínimo, que llegara, digamos, a 3,000 pesos, a Slim, si lo quiere. Supongo que tendría la generosidad de declinarlo, sí. Supongamos, pero le tocaría. ¿Por qué? Porque no vamos a gastar dinero en averiguar
quién lo merece y quién no. O sea, sería parejo para todos. Todo aquel mexicano, por el hecho de haber nacido. Punto, te toca. Hay que discutir, por ejemplo, menores de 18 años o no, si sí estás generando un incentivo para tener más niños. Quizás no es una gran idea. Puede ser que esa no sea necesaria. ¿Qué nos vamos a ahorrar? Bueno, todo el aparato gigantesco de Sedesol. Eso te iba a decir, los programas sociales entran ahí en colisión, ¿no? Sí. Y entonces y ya reduces, quitas todo eso y ya no hay fines electorales o electoreros. Siempre están ahí los programas de reparto, que si es en efectivo, que si le ponen una tarjeta, corrupción asociada. Prospera oportunidades. Estoy de acuerdo, pero en este momento en que se supone ya estaría a punto de darse un incremento a los mínimos, que es el instrumento que tenemos hoy. Nos guste o no nos guste, es lo que hay. No se da el paso. Y ya, por ejemplo, Navarrete Prida, el secretario del Trabajo, dice, bueno, las condiciones ya cambiaron y ya no estamos en posibilidad de anunciarlo próximamente. Sí. Entonces, es otra vez patear el bote. Pero hay yo creo que es un error del gobierno de Peña de no hacerlo, pero bueno. Pero el mínimo al final del día lo paga el empleador, sea público o sea privado. Este ingreso básico universal o impuesto negativo sobre el ingreso, lo paga el fisco, lo pagamos todos nosotros. Entonces, tú me digas, bueno, ¿y yo por qué voy a pagar un impuesto adicional para garantizarle 3,000 pesos a la gente en Oaxaca? Pues por el principio básico de la progresividad del ingreso y del impuesto y de el reparto, una distribución más justa del ingreso. Sí, vamos a pagar más nosotros. Lo puedes asociar al RFC de cada quien, exacto, con lo cual además puedes formalizar a mucha gente. Esa es la gran ventaja. Bueno, tú sabes más de esto que yo. Ese es el tema. Si te vas por esa vía, formalizas. Y desde el momento que empiezas a formalizar, cambias muchas cosas en el país. Cambias la manera que tiene la gente de pagar algo de impuestos, aún la gente con ingresos más modestos. Tienes la posibilidad de llevar un registro más claro de quién paga, quién no paga. Sí, tiene muchas virtudes. No digo que sea barato, pero no es tan caro si compactas Prospera, Procampo, 70 y más, ¿cómo se llama? Embarazo saludable, o sea, la cantidad de parches que tenemos en este país, que son necesarios, no se trata de suprimirlos, se trata de compactarlos en un programa universal que no tenga costos de administración. Oye, pero estás soñando en algo que, bueno, me parece es lo que tienen que hacer yo creo que los visionarios. No obstante, pues las condiciones actuales, no quisiera jugar tanto al abogado del diablo, pero pues no es tan fácil, ¿no? Bueno, mira, estamos sacando las cuentas con un grupo de economistas que me ayudan y vamos a tener las listas muy pronto, pero no está claro que cueste mucho más de lo que estamos gastando, porque hay un costo enorme de Sedesol. O sea, le apostarías a una reasignación de recursos. Es reasignación en parte supresión de gasto administrativo para entregar esta lana, que se entrega ya. Y tercero, también, en su caso, tal vez tienes que meter un impuesto especial. Pero entonces lo dices tal cual. Dices, a ver, en esta situación del país tan difícil, que lleva 30 años de ingresos que no suben, vamos a hacer todos los mexicanos que sí tenemos un nivel de vida mejor que la mayoría, vamos a hacer un esfuerzo especial, tampoco monumental, especial, para ayudar a través de ese impuesto para que se pueda hacer Entiendo que sería uno de tus programas de gobierno. Me parece que es una de las ideas que a mí me gustaría empezar a ir trabajando. Y tiene una ventaja adicional. Empiezas a colocarle un piso al salario que pagan los privados. Porque si yo puedo ganar 3,000 pesos como hogar, o si es una familia, 2 veces 3 son 6, y me ofrecen 4,500 trabajando 10 horas diarias, váyanse al diablo. Claro. Mejor tomo eso y vendo chicles en la calle. No digo que sea una gran solución, pero vas a empezar a presionar el mercado de trabajo desde abajo para arriba. Sin duda ese es uno de los grandes temas. Ya dijo Jorge Castañeda que sería uno de sus pilares de gobierno en caso de ser de ser candidato y ganar la presidencia. Pero hay otro tema, lo mencionaste hace un rato,
y acabas también de hacer una alusión. Dijiste decirlo abiertamente y de manera transparente. Habría que hacer un esfuerzo, etcétera. Y me refiero a la transparencia y al combate a la corrupción. Hace unos días, esta semana, me pareció incluso insólito, la embajadora Jacobson habló en el Senado de la República de la corrupción y dijo, ya basta. O sea, los mexicanos pueden tener diferencias en muchas cosas, pero coinciden en que la corrupción ya basta. Hablamos de eso, de la transparencia, de la corrupción, con Jorge Castañeda, aquí en La Silla Roja, después de una pausa. Además lo explica muy fácilmente, Gerardo. Bueno, seguimos con Jorge Castañeda, el doctor Jorge Castañeda, que es el primer mexicano que levantó la mano y consiguió que legalmente se abriera la posibilidad de ser candidato independiente y hoy está trabajando en ello. Hablábamos hace un rato del libro, lo mencionaba Carlos, fuera del aire nos decía Jorge, pues ahora lo que hay que hacer es recaudar lana, ¿no? Recaudar dinero para seguir trabajando en eso. Pero antes de ir a eso, hablábamos de la transparencia y la corrupción. Lo del ingreso es un tema fundamental en la agenda política y económica de este país, sin duda, pero hace un rato cuando decías, habríamos de hacer un esfuerzo quienes tenemos la posibilidad económica de hacerlo para que los que no la tienen obtengan un ingreso, habrá quien diga, ¿y cómo sé que ahora no se van a robar esa lana? Bueno, esa y eso nos lleva al tema de la queja, ¿no? Es absolutamente generalizada en México. Sí. Este sistema, solo para terminar con él, tiene la ventaja que en el sentido estricto no pasa por el gobierno. El gobierno recauda, si hay un impuesto especial o algo, y entrega el dinero. En automático. Punto, en automático. No había educación, no había salud, no había vivienda, no había nada. Entrega el dinero. Por eso decía, es una vieja tesis muy de derecha conservadora de Friedman y Hayek, que luego han ido agarrando gobiernos y personas de izquierda como Krugman y muchos otros sindicatos en Estados Unidos que dicen, pues la verdad es una manera de reducir costos y en el caso de México reducir corrupción. ¿A dónde está la corrupción en México? Pues está en el paso del dinero de la gente al gobierno, al Estado. Y luego el reparto. Y luego del reparto del Estado. No, hay que acordarse, López Obrador lo hizo muy inteligentemente aquí con el tema de los adultos mayores, ¿no? La famosa tarjeta que hay gente que al día de hoy en la Ciudad de México le sigue llamando, sí. Y le llaman, ya me llegó el dinero de la tarjeta de López Obrador, sí. ¿No? Hace años que no gobierna en la capital y la gente le llama así. Bueno, de nuevo, más fácil en la capital, mayor nivel educativo, mayor nivel de ingreso, o sea, es un microcosmos muy atípico del país en su conjunto. Pero en efecto el tema de la corrupción se está volviendo algo central y vamos a tener que dar un paso mucho más tajante. Yo he propuesto varias cosas en este librito del que hablábamos, pero son ideas que mucha gente tiene, no aspiro a ninguna originalidad. Primero, no vas a poder limitar la corrupción futura, presente y futura, si no ajustas cuentas con la corrupción pasada. No hay manera. Yo no quisiera que fuera una cacería de brujas, pero no puedes seguir otorgando un sello de impunidad a la gente que robó antes. Lo estamos viendo ahorita con los gobernadores salientes, con Moreira, con Medina y por supuesto con los Duarte y Borge, los de esta camada, pero a ver, es que cada año es que en el pasado hubo generaciones. Por eso no son solo los de este año. Sí. Bueno,
si no se van sobre de ellos, pues nadie va a dejar de robar en el futuro. ¿Por qué? No, pues es que porque Javier Corral de Chihuahua sí es honesto. No tengo la menor duda que es un hombre honesto, pero no sé quién vaya a ser su secretario de Finanzas, no sé quién vaya a ser el siguiente gobernador de Chihuahua. No me importan las personas, me importa el manejo institucional, legal, etcétera, que sea el que impida que roben. Sin un ajuste de cuentas con el pasado, es imposible. No hay cómo. Pero la gente percibe, Jorge, que no hay, por ejemplo, la suficiente inteligencia de gobierno, digamos, policías persecutores al interior del aparato gubernamental para detectar realmente quién está en actos de corrupción, ¿no? Porque una cosa es que entregues ahí un contrato que aparentemente se ve muy bien y otra cosa es todo el aparato que arma quien es corrupto de simulación para hacerse con un dinero que es ilegal e ilegítimo. Si no hay quien lo investigue y luego en el lado del Poder Judicial, si no hay quien lo sancione, porque están los amparos que son masivos y que todo el tiempo están tapando este tipo de corruptelas. Bueno, se supone ¿no? que el Sistema Nacional Anticorrupción crea las bases de ese andamiaje para crear toda esta estructura institucional. ¿Te gusta? ¿Lo crees en el Sistema Nacional Anticorrupción? Tanto así como creer, me gusta mejor que su inexistencia. Bueno, sí, no qué había bueno nada. Que exista, no había nada, qué bueno que haya esto. Tengo mis dudas sobre varios aspectos que mucha gente ya ha mencionado, no soy ni un experto ni mucho menos, pero obviamente la autonomía de la Fiscalía General, porque esto es parte de la Fiscalía de la Nación. Y la Fiscalía pues tiene un sistema muy complicado de nombramiento, pero el fiscal anticorrupción es nombrado y puede ser removido por la Fiscalía o la fiscal o el fiscal de la Nación. Es un primer punto que a mí no me termina de gustar. No me gustó que fuera obligatorio hacer pública la 3 de 3 de los funcionarios, no me gustó eso, creo que debe ser pública y completa. Y no termino de entender bien, por ejemplo, cuáles son las características de lo que llaman denuncia pública o whistleblowing, si cualquiera puede denunciar y tiene que actuar la Fiscalía ex oficio, no es discrecional, y qué tanto acceso tiene a documentos, por ejemplo, del SAT, por ejemplo, de fuera. Ahora, en eso que tú decías, Carlos, que quién va a hacer todo esto, a mí me parece que es fundamental que metamos cada vez más al SAT a la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque sí tienen con qué. Sí. Poco a poco hemos ido creando un sistema fiscal no fantástico, no es el sueco, no es alemán, pero ya funciona. Son profesionales, bien formados, bien pagados, en general de cierta integridad. La mejor prueba es que todos los detestamos. O sea, son como los dentistas. Tenemos que pagar. Los dentistas, te apuesto a que no tienes un amigo dentista. No. Bueno, yo no tengo un amigo que trabaja en el SAT, me caen los purititos esos. Bueno, está bien, pero eso quiere decir que empiezan a hacer su chamba. Hay que usar al SAT para esos temas. La gente también quiere ejemplos, ¿no? Yo creo que la gente, ¿qué es lo que decías, ¿no? Sí. No, tienes que voltar hacia atrás y no puede haber borrón y cuenta nueva. No puede haber borrón pasada. y cuenta nueva. Que no quiere decir que haya cacería de brujas, pero tienes que hacer las cosas bien. Por ejemplo, tratar de evitar este fiasco que le sucedió, por desgracia, al Bronco, a Jaime Rodríguez en Nuevo León con Rodrigo Medina, que para empezar le batearon los dos cargos más importantes, y el tercero, por lo poco que le entiendo yo, es pues, asuntos de uso indebido de funciones por haber firmado el tema de Kia en Nuevo León, de la fábrica Kia. Yo creo que lo van a batear también. Y pues no se ve un caso muy sólido, tal vez por ineptos, tal vez porque se precipitaron por la presión de la gente, ya métanlo al bote. Bueno, pues a ver qué encontramos, y pues ya no se puede. Lo cual es un revés para, digamos, la figura del independiente. Ese es otro tema. Esa es una realidad. El mal desempeño del Bronco pues sí está, digamos, golpeando un poco a la marca. No tanto como yo temía, de acuerdo con las encuestas, no van tan mal, porque también es un fenómeno localizado en Nuevo León. Sí, la gente en Nuevo León se le ha volteado mucho al Bronco, pero a nivel nacional no tanto, en parte porque no están enterados. A mí se me hace que lo que debiera hacer Jaime
en lugar de andar diciendo unas barbaridades que dijo en una entrevista en Milenio el otro día, de que él solo lee lo que él escribe, no tiene por qué andar leyendo las cosas de los demás, pues me hizo medio raro. Y luego también se me hizo muy chistoso que dice que el gobierno tiene que demostrar la culpabilidad de Rodrigo Medina y Medina tiene que demostrar su inocencia. A ver, gobernador, es el mundo al revés, ¿no? Inocencia, bueno, pero pues ya eso, Nuevo León fue de los primeros estados en adoptar el nuevo sistema acusatorio, de los primeros. El gobernador sí debería de saber que un acusado no tiene que demostrar su inocencia, punto. Sí, hay presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. ¿No? Desde el principio, una serie de cosas, pero bueno, yo sí creo que ahí, digo, el tema es que cada vez haya mejores instrumentos utilizando lo que tenemos en el país que funciona, Hacienda, el SAT, utilizando los recursos internacionales que tenemos a través de los acuerdos múltiples de FATCA, es decir, del intercambio de información de México y otros países sobre activos mexicanos afuera y activos extranjeros en México. Ya es una mina de oro de información si se usa también para este propósito. Usar a los medios investigativos mexicanos y extranjeros para lo mismo. Es decir, yo creo que ya tenemos muchas canicas para combatir la corrupción, pero lo que no me parece muy claro es que haya la voluntad política en este sexenio y tampoco en la oposición. Yo no he visto que el PAN o el PRD o Morena armen mucho escándalo sobre estos temas. No me consta, no lo estoy viendo. Bueno, cada quien tiene su cola, ¿no? Pues sí, pues ve los gobernadores salientes. Cada quien tiene su cola, ¿no? En el tema de violencia, inseguridad, lucha contra el narcotráfico, todo lo que marcó el sexenio de Felipe Calderón y que no se ha ido, porque ahí está muy presente esta problemática, pues lo vemos con lo que ha ocurrido en diferentes entidades, ¿no? Sigue ocurriendo quizá en Tamaulipas, en Guerrero y tal. ¿Cuál es ahí tu postura? ¿Cuál es la decisión? Lo primero es subrayar lo que dices, Carlos. No solo no se ha ido, como va Peña, va a cerrar con más muertos que Calderón, como va. Es decir, ya repuntó el número de homicidios dolosos por 100,000 habitantes en el 15 y repuntó sobre el 15 en el primer semestre del 16. Si sigue esta tendencia y comparamos los 6 años de Calderón con los 6 de Peña, Peña va a tener más muertos que Calderón. Entonces, no es un tema que Peña haya cerrado, por desgracia, porque esta es una carga para el país enorme. Ningún país puede tener tanta violencia, tanto muerto, siendo un país tan abierto como México, tan urbano, ya con niveles de ingreso que obviamente no son los deseables, pero no son los de El Salvador. Entonces, es un primer punto. Esto sigue. Segundo, sigue la violencia porque sigue la guerra, porque Peña no acabó con la guerra, no dijo hoy termina la guerra, como le hicieron los norteamericanos en Vietnam, cuando dijeron, pues ya, nos vamos y ya se acabó la guerra, o como lo hacen a cada rato en Colombia, negociaron y llegaron, ya se acabó la guerra. No digo que ¿Habría que acabarla en México? Yo creo que hay que acabar con la guerra, decir simplemente, señores, se acabó la guerra contra el narco. Pero ¿qué pasa ahí con los estados paralelos que surgen en diferentes localidades y que empiezan a gobernar prácticamente? Entonces te vas a concentrar en eso. Pero mira, todos los días, Carlos, vemos en los periódicos, noticieros, que una avioneta cargada de cocaína fue interceptada por la heroica Fuerza Aérea Mexicana a 10 kilómetros de las costas de Acapulco. ¿Y qué hubiera pasado si no la interceptan? Pues sigue su camino. ¿Y a dónde llega? Pues aterriza en el norte, bajan la cocaína y la pasan a Estados Unidos. ¿Y a nosotros qué diablos nos importa? O bolsas cargamentos gigantescos de marihuana, quemados, secuestrados, tomados por la Sedena y quemados. ¿Y cómo para qué? Bueno, pero no hacer eso, ¿para qué? No hacer eso nos ha traído una presión muy importante de Estados Unidos en el pasado. Nada más que ahora tenemos con qué resistirla por 2 razones. Primero, porque hemos tenido 8 años de un presidente de Estados Unidos 1000 veces más ilustrado y que entiende estas cosas que los anteriores. Nada más que no quisimos aprovechar esa oportunidad, y si gana Hillary Clinton va a ser lo mismo que Obama en esa materia. Pero segundo, los que están legalizando son los americanos.
¿Cómo vamos, con qué cara nosotros le vamos a pedir a las mamás de los soldados en México que informarles que murió ayer su hijo quemando un sembradío de marihuana en la sierra de no sé dónde, cuando California va a legalizar el uso recreativo de la marihuana exactamente dentro de 2 meses, en un referéndum, el 8 de noviembre? Es una aberración. Hay que ya decir, esta guerra terminó. El ejército, los cuarteles, mejoremos, ampliemos, perfeccionemos a la Policía Federal y solo a la federal hasta que sirva. Y durante algunos años no va a servir, ya lo sabemos, pero hasta que sirva, esa policía usemos en los estados que tú dices, pero no necesariamente para proteger a los maestros que están tomando los exámenes. Porque si se regresa al ejército, a las tropas, a los cuarteles, van a quedar las secuelas de todas estas actividades delictivas en torno del narcotráfico, el derecho de piso, los secuestros, las extorsiones, etcétera, que eso sería otra etapa, ¿no? Puede ser, Alejandro, puede ser que no, puede ser que el narco se haya metido a todo esto porque no se le dejaba hacer su chamba tranquilamente. O sea, un narco, ¿qué prefiere hacer en la vida? Pues, ser narco. Esa es su chamba, es lo que sabe hacer, es lo que quiere hacer, es lo que le ha resultado. Amapola en la Sierra de Guerrero están muy a gusto, además, ¿no? Con un mercado norteamericano en pleno boom, por todo la heroína, el consumo de heroína creciendo a lo bruto. Pues es como si a nosotros tres nos dicen, ¿saben qué? Ustedes lo que hacen, ustedes escribimos, eso ya va a ser muy difícil. Ya no van a poder hacer eso. ¿O ilegal? ¿Por qué no se meten de electricistas? ¿Cómo se hace eso? Yo no sé enchufar una televisión, o sea, no tengo la más remota idea. No, pues apréndele, güey, porque eso es lo que vas a poder hacer ahora. Pues no. Pues Jorge, siempre es un gusto platicar contigo. Gracias por haber estado al contrario. Acá. Suerte en esta encomienda de buscar ser presidente de México por la vía independiente. Falta mucho. Falta mucho y vamos a ver si sí o no nos aventamos al final. ¿Qué? ¿Senador independiente? No, eso no. No tengo vocación de legislador, eso es para gente seria. Carlos Mota, gracias. Mucho éxito, Jorge. Carlos, gracias, Alejandro, gracias por la invitación. Gracias, y gracias a usted también que nos acompañó esta noche y hasta la próxima.